Tauro avanza por el firmamento como el guardián de los valles fértiles, el custodio de aquello que perdura cuando las tormentas han concluido. No es un signo nacido para perseguir espejismos ni para celebrar victorias efímeras. Pertenece al reino de la tierra, allí donde cada fruto exige paciencia, cada piedra conserva memoria y cada raíz conoce el lenguaje silencioso de la profundidad. Su fuerza no estalla, se acumula. No conquista a través del vértigo, sino mediante la permanencia. Gobernado por el planeta Venus, Tauro suele ser descrito como amante del placer, de la belleza y de la estabilidad. Sin embargo, esa imagen apenas roza la superficie de un símbolo mucho más complejo. Venus, en el territorio taurino, no representa solamente la sensualidad o el refinamiento. Habla de la capacidad de reconocer el valor de las cosas, el peso del pan recién horneado, la tibieza de una mano querida, la música que atraviesa el pecho, la seguridad de un techo construido con esfuerzo. Tauro entiende que la abundancia auténtica no consiste únicamente en poseer, sino en experimentar plenamente aquello que se posee. Por eso su gran epopeya no es la conquista del mundo exterior. Su batalla más feroz ocurre cuando descubre el vacío de tenerlo todo. Existe un instante que aparece después de los triunfos. El reconocimiento ha llegado. Las metas materiales han sido alcanzadas. El paisaje soñado finalmente se extiende ante los ojos. El cansancio de la lucha se transforma en descanso. Sin embargo, en medio de la aparente plenitud surge una grieta inesperada. El silencio. Ese silencio desconcierta porque contradice la promesa que sostuvo años enteros de disciplina. Si todo lo deseado está presente, ¿por qué persiste una sensación de ausencia? ¿Por qué el corazón continúa buscando una música que no logra identificar? Tauro conoce esa paradoja con una intensidad singular. Al ser un signo orientado hacia la construcción y la preservación, puede depositar enormes cantidades de energía en la acumulación de certezas. Una cuenta segura. Una casa firme. Un amor estable. Una reputación respetable. Un territorio delimitado. Cada adquisición parece un ladrillo más en la fortaleza destinada a protegerlo del caos. Pero ninguna fortaleza puede contener el misterio de existir. Entonces aparece el vacío. No como castigo. No como fracaso. Sino como revelación. El vacío de tenerlo todo constituye una iniciación espiritual disfrazada de desorientación. Es la comprensión de que ninguna posesión puede sustituir el sentido. Que ningún objeto tiene la capacidad de responder preguntas que pertenecen al alma. Que incluso los jardines más hermosos pueden convertirse en cárceles si el miedo a perderlos impide continuar creciendo. La tierra taurina, tan asociada con la permanencia, descubre entonces la ley secreta del universo: nada verdaderamente vivo permanece inmóvil. El árbol más antiguo cambia con las estaciones. La montaña se erosiona. El río modifica su cauce. La piel envejece. Los afectos se transforman. La identidad se renueva. El apego excesivo al resultado puede convertir la bendición en prisión. La épica de Tauro comienza precisamente cuando deja de defender aquello que posee como si fuera una extensión de su propia existencia. El toro abandona la trinchera interior y comprende que el valor no nace de los bienes acumulados ni de los logros exhibidos, sino de la capacidad de permanecer presente incluso cuando las certezas desaparecen. No resulta sencillo. Tauro teme el derrumbe porque sabe cuánto esfuerzo requiere construir. Detesta el desperdicio porque conoce el precio de cada semilla sembrada. Desconfía de los cambios abruptos porque ha aprendido que la naturaleza prospera mediante ritmos lentos y constantes. Sin embargo, la vida exige una alquimia inesperada: conservar la esencia sin petrificar el movimiento. El vacío de tenerlo todo obliga a distinguir entre seguridad y plenitud. La seguridad ofrece refugio. La plenitud ofrece significado. La seguridad protege. La plenitud expande. La seguridad evita pérdidas. La plenitud acepta transformaciones. Cuando ambas dimensiones logran convivir, Tauro alcanza una de sus expresiones más elevadas: la abundancia consciente. Entonces desaparece la obsesión por demostrar valor a través de lo adquirido. El lujo deja de ser espectáculo para convertirse en gratitud. El placer abandona la voracidad y aprende la contemplación. La estabilidad deja de ser rigidez y se transforma en serenidad. La mesa compartida importa más que la vajilla.
La conversación sincera más que el prestigio. El tiempo vivido más que el tiempo administrado. La experiencia más que la colección. En ese punto, Venus revela su rostro más profundo. Amar no consiste en retener. Amar consiste en apreciar plenamente sin intentar congelar el instante. Disfrutar sin poseer compulsivamente. Honrar la belleza sin convertirla en propiedad absoluta. El toro ya no embiste contra la incertidumbre. Camina junto a ella. La tradición astrológica suele atribuir a Tauro una extraordinaria resistencia. Esa resistencia no significa incapacidad para caer. Significa la voluntad de reconstruirse tantas veces como sea necesario. Después del desencanto, continúa sembrando. Después de la pérdida, vuelve a confiar en la tierra. Después del vacío, aprende a habitarlo sin desesperación. Porque el vacío también es un campo fértil. Allí donde antes existían respuestas automáticas, aparecen preguntas verdaderas. ¿Quién permanece cuando desaparecen los títulos? ¿Qué deseos nacen más allá de la costumbre? ¿Qué belleza no puede comprarse? ¿Qué riqueza sobrevive a la ruina? Las respuestas no llegan de inmediato. Germinan lentamente, como corresponde al ritmo taurino. Brotan desde profundidades silenciosas. Exigen paciencia, honestidad y humildad. La épica no reside únicamente en conquistar imperios visibles. También consiste en atravesar la noche interior sin renunciar a la ternura. Tauro descubre entonces que tenerlo todo nunca significó poseer cada objeto deseado. Significó reconocer la capacidad de sentir, crear, compartir, sostener y agradecer. Significó comprender que la verdadera riqueza no elimina la vulnerabilidad humana, sino que permite abrazarla sin vergüenza. El vacío deja de ser un abismo y se convierte en espacio. Un espacio donde la identidad respira sin depender exclusivamente de lo acumulado. Un espacio donde el deseo recupera inocencia. Un espacio donde el alma recuerda que vino a experimentar la existencia y no únicamente a administrarla. Hay una dimensión menos explorada de Tauro que emerge precisamente después del descubrimiento del vacío, la relación entre la identidad y la utilidad. Durante gran parte de su travesía, este signo puede asociar su valor a la capacidad de sostener, proveer, resolver y construir. Ser necesario equivale a sentirse amado. Ser eficiente equivale a sentirse digno. Convertirse en refugio para otros equivale a justificar la propia existencia. Sin embargo, cuando el silencio posterior a las conquistas se instala en el centro del alma, surge una verdad incómoda. Incluso quienes han sido pilares inquebrantables necesitan descubrir quiénes son cuando dejan de cargar el peso del mundo sobre los hombros. Existe una tendencia taurina a convertir la responsabilidad en destino. Mientras otros persiguen horizontes cambiantes, Tauro permanece. Cuida. Conserva. Repara. Protege. Esa constancia puede adquirir dimensiones heroicas. En épocas de incertidumbre, son los espíritus taurinos los que mantienen encendida la lámpara, almacenan provisiones para el invierno y recuerdan que toda reconstrucción comienza colocando una piedra sobre otra. Pero el héroe que nunca descansa corre el riesgo de olvidar sus propios anhelos. El vacío de tenerlo todo también revela el cansancio acumulado por años de resistencia silenciosa. El alma descubre que no nació únicamente para garantizar estabilidad ajena. No vino solamente a cumplir funciones ni a transformarse en una maquinaria impecable de obligaciones. Existe una parte más salvaje y olvidada que reclama expresión. No se trata de rebeldía destructiva. Se trata del derecho a desear. Tauro suele desconfiar del deseo cuando éste amenaza con alterar estructuras cuidadosamente edificadas. Sin embargo, el deseo constituye una brújula espiritual. No el deseo compulsivo que busca llenar ausencias mediante adquisiciones interminables, sino aquel impulso profundo que orienta hacia experiencias capaces de despertar la vitalidad dormida. El guerrero de tierra aprende entonces a escuchar necesidades que durante mucho tiempo consideró secundarias: la creatividad postergada, la pasión abandonada por pragmatismo, la curiosidad sacrificada en nombre de la seguridad, la aventura que parecía incompatible con la prudencia. La verdadera madurez taurina no consiste en extinguir esos impulsos, sino en integrarlos. También aparece una transformación en la manera de comprender el tiempo. Tauro mantiene una relación íntima con la duración. Ama los procesos lentos porque sabe que lo valioso requiere maduración.
Sin embargo, esa virtud puede convertirse en trampa cuando el futuro es utilizado como excusa permanente para aplazar la vida. Algún día habrá descanso. Algún día llegará el viaje. Algún día existirá espacio para la contemplación. Algún día será posible dedicarse a aquello que alimenta el espíritu. El vacío irrumpe para recordar que la existencia no es una sala de espera antes del verdadero comienzo. La vida no ocurre después de alcanzar determinadas condiciones ideales. Está ocurriendo mientras se construye, mientras se fracasa, mientras se ama torpemente y mientras se intenta comprender el propio lugar bajo las estrellas. Desde una perspectiva astrológica, Tauro representa el segundo movimiento del zodiaco. Después del impulso primordial de existir, simbolizado por Aries, aparece la necesidad de otorgar valor a la experiencia de estar vivo. No basta con nacer. Es necesario aprender a habitar el mundo mediante los sentidos. Por eso Tauro guarda una sabiduría ancestral relacionada con la encarnación. Enseña que el espíritu no ha descendido a la materia para despreciarla. El aroma del café, la textura de la lluvia sobre la piel, el canto de los pájaros al amanecer, la tierra húmeda entre las manos y la presencia de quienes se aman forman parte del aprendizaje sagrado. Paradójicamente, quienes buscan poseer la belleza pueden dejar de percibirla. Y quienes aprenden a contemplarla descubren que jamás les perteneció, y precisamente por ello, siempre estuvo disponible. La épica taurina alcanza entonces un nuevo significado. Ya no consiste en levantar murallas cada vez más altas contra la incertidumbre. Consiste en desarrollar una confianza tan profunda que permita abrir las puertas de la fortaleza sin temor a que el viento desordene algunos rincones. La fuerza deja de expresarse como resistencia obstinada y se manifiesta como flexibilidad consciente. La abundancia deja de medirse por lo acumulado y comienza a reconocerse en la capacidad de disfrutar sin ansiedad. La seguridad deja de ser una armadura permanente para transformarse en una raíz firme que permite extender ramas hacia territorios desconocidos. Así, el toro mitológico abandona su imagen de criatura inmóvil y revela su naturaleza más luminosa, un viajero paciente que comprende que ninguna cosecha es eterna, que ninguna pérdida invalida el valor de lo vivido y que ninguna plenitud auténtica puede edificarse sobre la negación del cambio. Después del vacío no aparece la derrota. Aparece la iniciación. Y quien atraviesa ese umbral descubre que la riqueza más extraordinaria no consiste en tenerlo todo, sino en conservar intacta la capacidad de asombro cuando ya no queda nada que demostrar. Existe otro territorio menos visible en la geografía interior de Tauro, la relación con la pérdida de la inocencia. No la inocencia entendida como ingenuidad, sino aquella confianza primordial según la cual el esfuerzo garantiza recompensa, la lealtad asegura permanencia y el amor sincero basta para impedir las despedidas. Tauro suele entrar en la vida con una fe profunda en la lógica de la siembra. Si se cuida la tierra, habrá cosecha. Si se protege el vínculo, perdurará. Si se trabaja con constancia, llegará la estabilidad. Cuando el vacío de tenerlo todo se manifiesta, no solamente cuestiona el valor de lo alcanzado. También pone a prueba esa antigua fe en la reciprocidad del universo. Porque hay cosechas que no alimentan. Hay amores que terminan a pesar de haber sido auténticos. Hay esfuerzos que no reciben reconocimiento. Hay hogares que dejan de existir. Y hay épocas en las que la vida parece responder con silencio a preguntas formuladas desde la honestidad más absoluta. En esos momentos, el toro descubre que su verdadera fortaleza nunca estuvo en controlar los resultados. Su grandeza radica en seguir creyendo en el acto de sembrar incluso cuando desconoce el destino de las semillas. Esa es una de las formas más elevadas del coraje taurino. No la obstinación que niega la realidad. No la rigidez que se aferra a lo que ya murió. Sino la valentía de continuar ofreciendo belleza a un mundo imperfecto. Existe también una dimensión vinculada al linaje. Tauro hereda y transmite. Conserva recetas familiares, objetos cargados de memoria, tradiciones, fotografías, canciones antiguas y formas particulares de comprender la dignidad. Es un signo que conversa con sus ancestros aunque jamás pronuncie sus nombres. Lleva consigo la noción de continuidad. Sin embargo, el vacío puede revelar el peso excesivo de ciertas herencias invisibles. Mandatos relacionados con el sacrificio. Ideas acerca del éxito que ya no poseen significado. Creencias que confunden amor con renuncia constante. Modelos de fortaleza basados en el silencio emocional. Entonces surge otra epopeya, diferenciar la fidelidad del estancamiento.
Honrar el origen no implica reproducirlo exactamente. Amar la historia recibida no obliga a repetir cada uno de sus patrones. La tierra fértil conserva nutrientes antiguos, pero cada estación produce frutos distintos. Tauro aprende que también puede convertirse en fundador. No solo custodio del pasado, sino creador de nuevas maneras de vivir la abundancia, el afecto y la seguridad. En este proceso aparece otro descubrimiento decisivo: la vulnerabilidad no destruye la autoridad interior. Muchos espíritus taurinos han sido admirados precisamente por su capacidad para sostenerse cuando todo parece derrumbarse. Son quienes mantienen la calma durante la tormenta, quienes administran recursos con inteligencia y quienes ofrecen estabilidad cuando otros se extravían en el desconcierto. Pero incluso la montaña conoce las grietas. Incluso el árbol centenario pierde hojas. Incluso la roca se desgasta bajo la lluvia. Aceptar el cansancio, reconocer el miedo o admitir la incertidumbre no disminuye la fuerza. La humaniza. La vuelve habitable. Permite que la compasión sustituya a la autoexigencia despiadada. Desde una perspectiva astrológica, Tauro representa la consolidación de la vida en la materia. Sin embargo, toda materia posee un ritmo. El corazón late. Los pulmones se expanden y se contraen. Las estaciones alternan plenitud y desnudez. La noche sucede al día. Pretender una estabilidad absoluta significa rebelarse contra la propia naturaleza del universo. Por eso el vacío de tenerlo todo puede transformarse en un maestro severo y luminoso. Enseña a descansar sin culpa. A disfrutar sin necesidad de justificar el placer mediante productividad. A comprender que el valor intrínseco de una existencia no depende exclusivamente de aquello que produce o conserva. Entonces el éxito adquiere otra definición. Ya no consiste únicamente en acumular bienes, experiencias o reconocimientos. Consiste en permanecer disponible para la maravilla. Despertar sin haber perdido la capacidad de agradecer. Compartir sin contabilizar constantemente lo entregado. Construir sin convertir cada obra en una prisión identitaria. Amar sin transformar el afecto en posesión. Y, sobre todo, continuar avanzando cuando las antiguas certezas dejan de ofrecer refugio. La imagen del toro suele asociarse con la fuerza contenida. Sin embargo, existe una nobleza aún más extraordinaria, la del animal que, después de haber conocido la decepción, decide no endurecer completamente su corazón. Podría elegir el cinismo. Podría encerrarse tras muros infranqueables. Podría vivir únicamente para preservar lo adquirido. Pero escoge otra senda. Vuelve a plantar jardines. Vuelve a preparar una mesa para quienes ama. Vuelve a confiar en la lentitud de los procesos verdaderos. Vuelve a abrir las ventanas para que entre el aire del cambio. Y así comprende que el vacío no apareció para arrebatarle la abundancia, sino para purificarla. Para separar lo esencial de lo accesorio. Para recordar que la riqueza más profunda no puede heredarse ni comprarse. Es la serenidad de quien ha mirado de frente la impermanencia, y aún así, continúa eligiendo la belleza. Es la dignidad de quien conoce el precio de las pérdidas y todavía encuentra motivos para cultivar esperanza. Es la paz de quien deja de preguntar cuánto posee y comienza a preguntarse cuánto de la vida es capaz de sentir. Bajo las constelaciones eternas, Tauro descubre finalmente que ninguna obra humana es definitiva, pero cada gesto realizado con amor deja una huella silenciosa en el mundo. Y en esa huella, humilde y persistente, encuentra una forma de eternidad que no depende de tenerlo todo, sino de haber vivido plenamente aquello que verdaderamente importaba. Hay un aspecto de Tauro que rara vez ocupa el centro del relato astrológico: su relación con el duelo por las vidas que no fueron vividas. Más allá del vacío que surge después de obtener aquello que parecía definitivo, existe otro tipo de melancolía, más discreta y profunda. Es la conciencia de los caminos descartados para proteger la estabilidad alcanzada. Cada decisión implica una renuncia. Sin embargo, pocos signos sienten con tanta intensidad el peso silencioso de aquello que eligieron no explorar. El viaje que nunca comenzó porque el deber exigía permanecer. La vocación abandonada por considerarla imprudente. La pasión sacrificada para garantizar seguridad económica. El amor que no prosperó porque amenazaba estructuras cuidadosamente construidas. Tauro comprende, a veces demasiado tarde, que la fidelidad a una elección puede convertirse en traición hacia otras partes legítimas del propio ser.
Entonces el vacío adquiere un nuevo rostro. Ya no es solamente la ausencia de sentido después de haber conseguido lo deseado. Es también la aparición de fantasmas benévolos, versiones posibles de una existencia que observan desde la distancia preguntando qué habría ocurrido si el miedo no hubiera intervenido tantas veces disfrazado de prudencia. Sin embargo, la sabiduría taurina madura cuando comprende que esas vidas alternativas no constituyen una acusación. Son mensajeras. No regresan para despertar culpa, sino conciencia. Todavía es posible rescatar fragmentos de aquello que parecía perdido. Nunca es tarde para estudiar una disciplina postergada. Nunca es tarde para crear. Nunca es tarde para recuperar el diálogo con el cuerpo. Nunca es tarde para habitar la belleza de maneras más honestas. La Tierra conoce el misterio de los ciclos. Existen semillas capaces de permanecer décadas dormidas antes de encontrar condiciones favorables para brotar. Lo que parecía extinguido aguardaba simplemente otro tiempo. También existe una dimensión vinculada a la ira contenida. Tauro suele ser representado como paciente y sereno, pero bajo esa superficie habita una intensidad formidable. La furia taurina nace cuando se vulneran valores considerados sagrados, la lealtad, la honestidad, la dignidad del esfuerzo, la protección de aquello que ama. Sin embargo, muchas veces esa ira permanece enterrada. Se transforma en resignación. En silencios prolongados. En cansancio inexplicable. En rigidez emocional. El vacío puede actuar entonces como una grieta liberadora. Lo que ya no encuentra sentido deja de justificar sacrificios interminables. El toro descubre que poner límites también es un acto de amor hacia la propia existencia. La nobleza no exige tolerarlo todo. La generosidad no implica agotamiento perpetuo. La paciencia no equivale a inmovilidad. Y la bondad no requiere la negación del propio poder. En esta etapa aparece una comprensión más refinada de Venus, regente de Tauro. Durante mucho tiempo, Venus puede haber sido interpretada como placer, confort o armonía. Pero existe una Venus iniciática que enseña discernimiento. No todo lo agradable nutre. No toda abundancia alimenta. No toda paz merece conservarse. Hay comodidades que adormecen. Rutinas que reducen el horizonte. Relaciones que ofrecen seguridad a cambio de autenticidad. El aprendizaje consiste en diferenciar entre aquello que tranquiliza el miedo y aquello que verdaderamente honra el alma. Esta es una de las batallas más épicas del universo taurino, abandonar el altar de la costumbre cuando la costumbre comienza a sofocar la vitalidad. No mediante gestos grandilocuentes ni revoluciones estridentes, sino a través de pequeñas decisiones sostenidas. Cambiar un hábito. Expresar una verdad largamente callada. Permitir que el deseo participe en la construcción del futuro. Elegir lo vivo por encima de lo predecible. Desde una perspectiva simbólica, Tauro representa el jardín. Pero un jardín abandonado a la mera repetición termina perdiendo fertilidad. La tierra necesita rotación, descanso, nuevas semillas, estaciones distintas. Lo mismo ocurre con la identidad. La persona que fue capaz de alcanzar todo aquello que una vez soñó no está obligada a permanecer idéntica para honrar sus antiguas victorias. Puede evolucionar. Puede redefinir el éxito. Puede descubrir que ciertas metas fueron necesarias solo para conducir hacia preguntas más profundas. En ese punto surge una paradoja extraordinaria: el vacío deja de percibirse como enemigo y comienza a ser reconocido como espacio iniciático. Lo que antes parecía ausencia revela su verdadera naturaleza. Era amplitud. Era silencio fértil. Era el lugar donde podían nacer significados imposibles de escuchar entre el ruido de la conquista. El toro deja entonces de medir la vida únicamente por aquello que logró preservar. Comienza a valorarla también por aquello que tuvo el coraje de transformar. Ya no necesita demostrar constantemente que es fuerte. Sabe que lo es porque ha sobrevivido a la decepción sin renunciar a la ternura. Porque ha conocido la pérdida sin convertirse en piedra. Porque ha contemplado el derrumbe de antiguas certezas y, aún así, continúa sembrando. Existe una majestuosidad serena en esa elección. Mientras otros buscan desesperadamente nuevas montañas que conquistar para escapar del vacío, Tauro aprende a sentarse junto a él y escuchar. Y escucha algo inesperado. No una condena. No un reproche. Sino una invitación.
La invitación a vivir con mayor presencia. A tocar la realidad con menos miedo. A amar sin poseer. A descansar sin culpa. A crear sin necesidad de utilidad inmediata. A comprender que la abundancia más rara no consiste en acumular experiencias, afectos o reconocimientos, sino en desarrollar una interioridad tan vasta que ninguna pérdida pueda empobrecerla y ningún triunfo pueda adormecerla. Bajo el cielo antiguo, donde las constelaciones repiten historias que acompañan a la humanidad desde tiempos remotos, Tauro descubre finalmente que el verdadero tesoro jamás fue la certeza. Fue la capacidad de construir belleza en un mundo cambiante, ofrecer refugio sin encarcelarse en él y continuar abriendo las manos incluso después de haber aprendido que nada permanece para siempre. Y es precisamente esa conciencia de la impermanencia la que convierte su paso lento, firme y compasivo en una de las formas más extraordinarias de heroísmo. Hay un último territorio que Tauro debe atravesar en la epopeya del vacío, la reconciliación con el misterio. Para un signo asociado a la tierra firme, a lo tangible y a las evidencias que pueden tocarse con las manos, aceptar que existen dimensiones imposibles de controlar representa una de las iniciaciones más profundas de su destino simbólico. Durante mucho tiempo, Tauro busca convertir la incertidumbre en estructura. Construye rutinas para domesticar el azar. Levanta compromisos para protegerse de la volatilidad. Acumula recursos para negociar con el miedo. No lo hace por ambición desmedida, sino porque intuye la fragilidad de la existencia y desea honrarla mediante actos concretos de previsión y cuidado. Sin embargo, llega un momento en que la vida presenta acontecimientos que ninguna preparación consigue anticipar. Un encuentro altera el rumbo previsto. Una despedida modifica la geografía interior. Una oportunidad inesperada exige abandonar antiguas seguridades. Una pérdida obliga a redefinir el sentido de aquello que parecía inmutable. Entonces Tauro se encuentra frente a una verdad desconcertante: el misterio no es un error del universo. Forma parte de su arquitectura. La misma naturaleza que tanto admira está construida sobre enigmas. La semilla ignora la forma exacta del árbol que llegará a ser. La lluvia desconoce qué campos fecundará. El amanecer nunca repite exactamente los colores del día anterior. Incluso el cuerpo humano, con toda su materialidad, alberga procesos invisibles que sostienen el milagro de estar vivo. El vacío de tenerlo todo conduce finalmente hacia esa aceptación serena. No todo necesita ser comprendido para ser valioso. No todo requiere explicación inmediata para merecer confianza. Esta revelación transforma la relación taurina con el control. Controlar deja de ser una obsesión defensiva. Se convierte en responsabilidad consciente sobre aquello que realmente puede elegirse: la calidad de la presencia, la integridad de las acciones, la honestidad del amor ofrecido, la coherencia entre valores y decisiones. Todo lo demás pertenece al territorio compartido entre la voluntad humana y el misterio del tiempo. Existe además una dimensión relacionada con la esperanza. No la esperanza ingenua que espera recompensas automáticas, sino aquella que nace después del desencanto. Tauro aprende que la esperanza más poderosa no depende de garantías externas. Es una disciplina del alma. Consiste en seguir preparando la tierra aun cuando el cielo permanezca nublado. En seguir encendiendo luces aunque haya conocido la oscuridad. En seguir creyendo en la posibilidad de la belleza sin exigirle permanencia absoluta. Esta esperanza madura no necesita promesas grandiosas. Se alimenta de gestos pequeños y extraordinarios a la vez. Una comida compartida. Una canción escuchada con atención. Una conversación sincera. Un proyecto realizado con amor aunque nadie lo celebre. Un jardín cuidado sabiendo que las estaciones transformarán inevitablemente su aspecto. Tauro descubre entonces que existe una forma de heroísmo que raramente aparece en las leyendas. No es el héroe que derrota monstruos visibles ni conquista territorios lejanos. Es quien permanece fiel a la ternura en un mundo que premia la dureza. Quien continúa creando estabilidad sin convertirla en cárcel. Quien protege sin sofocar. Quien sostiene sin sacrificar completamente su propia alma. Hay también una sabiduría vinculada al cuerpo. Tauro recuerda que la espiritualidad no exige abandonar la materia. Cada respiración, cada descanso necesario, cada placer sencillo vivido con gratitud puede convertirse en una forma de reverencia hacia la existencia. El cuerpo deja de ser una herramienta destinada exclusivamente a producir resultados. Se transforma en compañero de viaje.
Sus límites enseñan humildad. Sus necesidades recuerdan humanidad. Su capacidad de sentir devuelve presencia. Después del vacío, incluso el placer adquiere otro significado. Ya no funciona como compensación por el agotamiento ni como anestesia frente a la insatisfacción. Se convierte en celebración consciente del instante. El sabor, el tacto, la música, la contemplación y el afecto dejan de ser excesos culpables para revelarse como recordatorios de que estar vivo es una experiencia irrepetible. Quizá ese sea el legado más profundo de Tauro cuando atraviesa todas sus iniciaciones, enseñar que la plenitud no consiste en escapar de la condición humana, sino en habitarla plenamente. Aceptar que habrá pérdidas sin dejar de amar. Aceptar que habrá cambios sin renunciar a construir. Aceptar que habrá incertidumbre sin abandonar la confianza. Aceptar que ninguna posesión elimina la vulnerabilidad y que, aún así, merece la pena cuidar aquello que se ama con dedicación absoluta. El Toro llega entonces a una cima inesperada. No la de la invulnerabilidad ni la del dominio perfecto sobre el destino. Alcanza una cumbre más silenciosa y verdadera. Comprende que la vida nunca prometió permanencia. Prometió experiencia. Prometió estaciones. Prometió encuentros. Prometió la posibilidad de convertir la materia cotidiana en un acto de significado. Y bajo el inmenso firmamento, donde las estrellas continúan narrando historias de transformación a quienes saben contemplarlas, Tauro avanza sin prisa. Ya no busca llenar el vacío ni derrotarlo. Lo reconoce como parte del paisaje sagrado de existir. Camina con las manos abiertas, llevando consigo la memoria de lo perdido, la gratitud por lo recibido y el valor sereno de quien ha descubierto que la verdadera abundancia consiste en permanecer disponible para el asombro. Porque tenerlo todo jamás fue el final del viaje. El verdadero viaje comenzó cuando comprendió que nada podía poseerse para siempre y, aún así, decidió amar el mundo con una intensidad tranquila, fértil e indestructible. Existe todavía una enseñanza que permanece oculta en los pliegues más íntimos del símbolo de Tauro, la relación entre el merecimiento y la paz. A lo largo de su travesía, este signo puede llegar a creer que el descanso debe ganarse, que la alegría requiere justificación y que la tranquilidad es una recompensa reservada para después de haber cumplido todas las obligaciones imaginables. Es una ética nacida del respeto por el esfuerzo. Tauro contempla el trabajo como un acto sagrado. Nada verdaderamente valioso surge de la improvisación constante. Los frutos necesitan tiempo. Las obras requieren dedicación. Los vínculos se fortalecen mediante la presencia repetida. El carácter se forja a través de decisiones coherentes sostenidas durante años. Pero esa misma virtud puede transformarse en una condena silenciosa. Porque siempre queda algo por resolver. Un objetivo más por alcanzar. Una responsabilidad pendiente. Una mejora posible. Una nueva amenaza contra la cual prepararse. Entonces la paz se convierte en un horizonte que retrocede a medida que se avanza hacia él. El vacío de tenerlo todo revela precisamente esta trampa. El alma descubre que había postergado indefinidamente el permiso para habitar el presente. Había condicionado la serenidad a circunstancias futuras que jamás terminaban de consolidarse. Y en ese descubrimiento nace una revolución interior. La comprensión de que la paz no constituye el premio otorgado al final de la batalla. Es una forma de caminar a través de ella. No depende de que el mundo deje de cambiar. No exige que desaparezcan las incertidumbres. No requiere haber alcanzado una perfección imposible. Es una disposición interna que puede cultivarse incluso mientras la vida permanece incompleta. Para Tauro, esta verdad resulta profundamente transformadora. Porque lo libera de la obligación de sostener permanentemente el universo con sus propias manos. Hay además una dimensión vinculada al perdón hacia uno mismo. El Toro recuerda con extraordinaria precisión aquello que considera errores. Las oportunidades desaprovechadas. Las decisiones tomadas desde el miedo. Los momentos en que actuó con excesiva rigidez. Las veces que confundió prudencia con renuncia o lealtad con sacrificio desmedido. Su memoria emocional posee raíces profundas. Y, sin embargo, la tierra también enseña otra lección: ningún agricultor maldice eternamente una estación adversa. Aprende de ella. Observa. Corrige. Vuelve a sembrar. La culpa perpetua esteriliza el terreno interior. El perdón responsable lo fertiliza.
Perdonarse no significa negar las consecuencias de determinadas elecciones. Significa dejar de convertir antiguos errores en identidad definitiva. Ningún invierno define para siempre el destino de un bosque. Ninguna caída contiene la totalidad de una existencia. Ningún fracaso posee autoridad suficiente para nombrar el valor completo de un ser humano. Tauro descubre entonces que también puede mirarse con la misma compasión con la que cuida aquello que ama. Otro aspecto menos explorado es su relación con la lentitud. En un mundo obsesionado con la velocidad, Tauro representa una forma distinta de inteligencia. No responde inmediatamente porque escucha. No decide precipitadamente porque evalúa. No entrega su confianza con ligereza porque comprende el peso de los compromisos. Sin embargo, esa lentitud puede generar incomprensión. La época glorifica el movimiento constante, la productividad ininterrumpida y la aceleración como prueba de importancia. El vacío de tenerlo todo permite rescatar una verdad olvidada. Apresurarse no siempre equivale a avanzar. Hay ritmos que protegen la profundidad. Hay silencios que permiten discernir. Hay pausas que impiden construir castillos sobre cimientos frágiles. La lentitud taurina, cuando deja de ser resistencia temerosa, se convierte en maestría contemplativa. Es la capacidad de no traicionarse por presión externa. De respetar el propio proceso incluso cuando el entorno exige inmediatez. Desde una perspectiva astrológica, Tauro también guarda una estrecha relación con la confianza primordial en la existencia. Después del impulso inicial que afirma estoy vivo, aparece la pregunta silenciosa, ¿es seguro permanecer aquí? Toda su travesía parece orientada a responder esa cuestión. Construye hogares para responderla. Acumula recursos para responderla. Busca afectos duraderos para responderla. Desarrolla rutinas para responderla. Pero el vacío introduce una respuesta inesperada. La seguridad absoluta no existe. Y, aún así, es posible amar la vida. Esta constituye una de las mayores iniciaciones del toro sagrado. Elegir la participación plena sin garantías eternas. Abrir el corazón aunque conozca la pérdida. Invertir tiempo y afecto en proyectos cuyo desenlace desconoce. Cuidar jardines sabiendo que ninguna flor permanece intacta para siempre. La valentía adopta entonces un rostro diferente. Ya no es únicamente la capacidad de soportar cargas inmensas. Es la disposición a seguir siendo receptivo. A dejarse conmover. A entusiasmarse nuevamente. A permitir que la belleza encuentre espacio incluso después del desencanto. Bajo el cielo donde las constelaciones narran ciclos interminables de muerte y renacimiento, Tauro comprende finalmente que la verdadera abundancia jamás consistió en eliminar la fragilidad humana. Consistió en descubrir que la fragilidad y la belleza pertenecen a la misma sustancia. Lo efímero otorga valor al encuentro. La incertidumbre intensifica la gratitud. La impermanencia vuelve precioso cada gesto de amor. Y la paz tan largamente perseguida deja de ser una fortaleza inexpugnable para transformarse en algo mucho más humilde y extraordinario, la capacidad de sentarse bajo el árbol plantado con esfuerzo, contemplar la luz cambiante entre sus ramas y reconocer, sin necesidad de añadir ni quitar nada, que incluso en medio de una existencia inacabada ya habita una forma profunda de plenitud. Entonces el toro continúa avanzando, no impulsado por la ansiedad de merecer el descanso ni por el temor a perder lo conquistado, sino por la serenidad fértil de quien ha comprendido que vivir plenamente no significa retener el mundo, sino participar de él con gratitud, dignidad y un corazón lo bastante amplio para abrazar tanto la abundancia como el misterio.